Aquí te cuestionan más por no beber que por beber. O sea, llama mucho más la atención el que tú digas, no, yo no quiero beber hoy, al que, mira, que no está pasado de trago, está borracho. Si yo no sé lo que son las emociones, si yo no sé cómo gestionar mis emociones, al final voy a andar desbordado. A veces dicen que la adicción es falta de conexión, porque cuando yo estoy desconectado de mí, yo busco en factores externos cómo canalizar lo que estoy viviendo en el mundo interior. El decir y el hacer, porque lo escucho bastante, yo prefiero que beba conmigo, que su primer trago se lo dé conmigo, para que aprenda a beber. ¿Qué tú dices de esos padres que dicen que beba conmigo? Cuando hablamos de adicciones, muchas veces la mente de todos se va a las drogas, se va al alcohol, pero hoy en día estamos viendo adicciones que creo que se están normalizando y que muchas personas no la consideran como tal. Por eso hoy nos acompaña Dayan Bisonó, quien es la fundadora de la Fundación Fénix, psicóloga clínica y experta en estos temas, porque hoy en día estamos viendo adultos que hablan de que sus hijos están adictos a las redes sociales. Vemos adolescentes que no sueltan un celular. Vemos mujeres, madres, y a veces me incluyo, haciendo compras compulsivas, llenando esos carritos y no nos damos cuenta que tal vez no tenemos una adicción, pero sí conductas adictivas. Y creo que por ahí arranca la conversación. Hola, Dayan, ¿cómo estás? Hola, Lynn. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a empezar haciendo una pequeña aclaración. No soy la fundadora de la fundación. La fundadora es nuestra querida tía Giralda Busto de Inver, que murió el año pasado, que en paz descanse. Y hace 6 años, aproximadamente 6 años, asumí la presidencia de la fundación. Pero quería aclarar eso para honrar quien fue la que de verdad tuvo la idea, la iniciativa y el compromiso de hacer lo que es la fundación hoy en día. Pues me encanta porque nos dio la oportunidad también de elogiar esa labor que hizo. Exacto. Cuéntanos qué hace en la fundación exactamente, en la Fundación Fénix. Mira, primero que todo te voy a dar las gracias por abrir este espacio. Tú sabes que para mí es muy importante y felicito los espacios que abren y dan apertura a hablar sobre un tema que todavía hoy en día es tabú y genera mucho estigma porque incomoda. Sí. Nadie quiere hablar de lo que incomoda, tú sabes, porque va a llevar a movilizar muchas fichas. Como te comentaba ahorita, Tía Giralda fundó hace 32 años, junto a un grupo de personas, lo que es la fundación, para traer el primer enfoque clínico en lo que es el abordaje de la enfermedad de la adicción. Tú sabes que hace 30 y pico años atrás no se sabía muy bien lo que era la adicción. O sea, lo veíamos más como una deficiencia moral, lo veíamos más como el vicioso, el que anda por la calle como un loco. No se veía lo que hoy reconocemos que es una enfermedad. Y ahí nace la fundación para brindar ese acompañamiento a todas estas personas que no tienen un lugar donde ir para poder identificar y empezar a trabajar para poder vivir una vida con propósito. Y de ahí nace toda esta misión. Oye, y lo interesante del caso, que nosotros empezamos, o ellos empezaron, para brindar acompañamiento, ¿verdad? Ya sea a través de terapia, internamiento o ambulatorio. Pero hoy en día nuestra misión cambió completamente. Porque nuestro eje más importante no es quizás el acompañamiento, claro, es importante, pero nuestro eje más importante es la prevención. Claro. Porque nació porque había una necesidad muy grande en este país de poder brindar un espacio de seguridad donde las personas puedan trabajarse. Pero hoy en día podemos trabajar en la prevención. Claro. Y justamente en esa prevención entra lo que hablábamos ahorita. Tal vez el psicoeducar es parte para que las personas puedan entender cuáles son aquellas conductas o cuáles son aquellas cosas que pueden crear una adicción, porque como dije, a veces las personas piensan en eso, en las películas, en las drogas, en el alcohol, pero va mucho más allá de todo eso. Tú sabes que ayer estábamos un grupo hablando en la tarde, una reunión de trabajo, y decíamos que cada vez que veíamos una película, un documental, algo de adicciones, siempre veíamos al chico con la jeringa. Veíamos como el escenario más catastrófico. Y todo el mundo que ve eso dice, se sorprende, dice, Dios mío, qué barbaridad. Pero nadie se imagina ni interioriza que tiene la capacidad de llegar ahí o de tocar ese fondo. Entonces, cuando vemos esa imagen, estamos viendo lo más catastrófico, el fondo de esa persona.
pero no estamos viendo cuáles son esas señales o esas conductas que me llevan ahí. Entonces, lo más importante es yo poder ver cuáles son esas cosas que yo identifico que si yo continúo haciendo, puedo terminar ahí. Ujú. Porque todo el mundo, todo el ser humano, y tú que eres psicóloga también lo sabes, creemos que nada nos va a pasar a nosotros. Sí. Creemos que todo lo que vemos, que nos genera miedo, pavor, terror, Ujú. es totalmente ajeno a mi realidad. Es como que siempre, cada persona que va a mi consulta, a la fundación, a la clínica, tú le preguntas, ¿tú te imaginaste que tu vida te ibas a terminar en un centro de rehabilitación? O sea, o que ibas a perder a tu familia, o que ibas a perder tus estudios, que ibas a perder todo lo que tú has construido. Eso nunca en la vida. Wow. Es que esto empezó simplemente como algo normal. Yo Y empezaba a consumir con mis amigos y de repente claro, simplemente, ¿por qué no? y eso te iba a preguntar, nosotros vivimos en un país que altamente ha normalizado, sobre Ujú, todo el uso de alcohol. Es recreativo, yo bebo socialmente, pero a veces ujú. en ese socialmente, casi todos los días de la semana. Y eso es lo interesante, Cuando tú le vienes qué a es lo preguntar social, qué es social, qué es social. cuántos tragos son sociales, qué es lo que tú ves regularmente que lleva a una persona tal vez a eso que estaba contando. Mira, en esa misma reunión que hablábamos ayer, yo decía, hay dos cosas. Uno, el que empieza a consumir para buscar un método de compensación. Ujú. Ay, voy a beber unos traguitos para botar el golpe, para disfrutar. Y otro, que empieza a consumir porque se siente triste, hay un vacío muy grande, tiene muchas emociones desagradables y quiere pues anestesiar las emociones. X, Y o Z, el motivo. Ujú. Al final, el trasfondo lo que busca es un alivio Ujú. o anestesiar. Esa es la realidad. Entonces, todo depende de cuando yo empiezo, ¿verdad? Porque al final yo empiezo, yo estoy buscando un placer. Claro. Nadie empieza a consumir para no tener placer. Tú Ujú. te bebes un traguito para tú tener placer, o para Claro. anestesiar lo que tú estás sintiendo, o para tener un placer y pasarla bien. Pero de repente, cuando esto se vuelve un hábito, o de repente esto es parte de mí, o de repente ya yo tengo integrado que para yo disfrutar o para yo gestionar cualquier emoción desagradable, yo tengo que consumir sustancia, una conducta o una relación, Ujú. pues entonces la manera que yo estoy gestionando mis emociones o la manera que yo estoy buscando placer ya está distorsionada. Y el Y cerebro se acostumbra a lo que le es exactamente. placentero, a lo que le es, o sea, ya tú creas el hábito y tu cerebro dice, necesito más de eso. Y cada vez va creando, necesito más. Claro, porque es que todo esto es una enfermedad del cerebro. Y esto es lo primero que yo quisiera recalcar y en todos los programas que voy siempre digo lo mismo. Esto es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que tiene tres componentes importantísimos, la parte biológica, Ujú. donde aquí viene mucho la parte de la predisposición genética. No es que esto determina, pero definitivamente influye. Tú puedes tener una predisposición genética y ese gen estar completamente dormido, pero en un consumo activo de alcohol o dos batecitos de marihuana, ese gen despertarse, Claro. ¿verdad? Si hay esa predisposición, hay mayor vulnerabilidad. Eso es una realidad. Ujú. Por eso la prevención en la psicoeducación sobre esto, en una familia donde hay predisposición, me puede llevar a que el adolescente pueda tomar mejores decisiones a sabiendas de que hay una predisposición, en vez de mantener en secreto Ujú. lo que creemos que estamos protegiendo a la familia. Y ahí quiero hacer una aclaración antes de que sigas Ujú, con ujú. los otros dos factores. Cuando hablamos de predisposición genética, ¿necesariamente es mamá y papá o eso se Se extiende a extiende. tíos, abuelos? Tíos, abuelos, eso se extiende. Y eso es importantísimo. Desde que recibimos a alguien en consulta, lo primero que hacemos es hacer esa primera entrevista clínica. Ujú. Hay alguien de tu familia que tiene temas con temas de consumo de alcohol, algún tema de trastorno mental, ansiedad, depresión, esquizofrenia, bipolaridad, para uno saber, ¿verdad? Porque eso se extiende, eso no es solamente mamá y papá. Ujú. Entonces, si tenemos esa parte, esa predisposición genética, ¿verdad? Si mi adolescente tiene información sobre esta realidad, lo va a llevar a él o a ella a tomar una decisión con una información integrada y poder decidir en base a lo que le conviene o no. Sin embargo, si yo esto lo mantengo en secreto, que es lo que hemos normalizado,
porque es mejor no verbalizar en que en mi familia hay alguien con adicción porque eso se ve mal por la sociedad, porque tiene mucho estigma, Ujú. pero sin embargo estoy mandando al mundo estos adolescentes sin ningún tipo de información, sin saber la vulnerabilidad de predisposición genética que hay ahí y sin saber los riesgos que eso puede llevar. Entonces, ¿qué Claro. ayudaría más? Mantener en secreto algo que es una enfermedad que simplemente yo puedo psicoeducar y concientizar a mis hijos, Ujú. o sea, mantenerlo en secreto o concientizarlos y educarlos sobre una realidad para que ellos puedan tomar decisiones que sean más asertivas. Claro. Que lo va a proteger más de lo que lo va a asustar. Exactamente. Ujú. Al final la información da libertad. La información da libertad. Y a veces cuando mantenemos estos temas como tabú, con tanto estigma, lo estamos a ellos castrando, dígase, de recibir esta información que puede ser extremadamente valioso Ujú. para que ellos puedan tomar decisiones que sean basadas en lo que le convenga y no en lo que genera placer. Claro. Entonces, luego, otro factor que es muy importante es la parte psicológica, ¿verdad? Ujú. Las herramientas que yo tenga para gestionar las emociones, los traumas, las creencias, eh, la capacidad que yo tenga de vivir la vida en los términos de la vida y cómo yo decida Ujú. vivirla, ¿verdad? Y esas habilidades de afrontamiento que muchas veces damos por sentado que un adolescente, un niño, o las va a desarrollar o las sabe. Y al final, bueno, y justamente en esta temporada que estamos hablando de educación emocional y todo eso, que todo se conecta, o sea, fíjate cómo el no saber gestionar mis emociones correctamente me puede llevar a buscar ese alivio o adormecer esa emoción displacentera que siento con una sustancia Es que esa o es la, con una conducta. esa es la base de todo. Wow. A mí me sorprende mucho cómo todavía, al día de hoy, no le hemos dado tanta importancia a la educación emocional. Sin educación emocional no tenemos nada. Yo puedo tener toda la inteligencia del mundo, Ujú. el IQ más alto. Yo he tenido pacientes que a veces se sientan conmigo y yo le digo, pero Dios mío, ¿de qué te sorprende? Son brillantes, son habilidosos, o sea, tienen toda la inteligencia del mundo, pero no han tenido la inteligencia emocional de poder elegir lo que le convenga, de poder tomar decisiones basadas en lo que le conviene, en tener habilidades para gestionar sus emociones, en tener herramientas para poder manejar la frustración, en tener habilidades para mejorar y herramientas para lidiar con las frustraciones de la vida. La vida nos va a frustrar muchas veces. ¿Qué Todo yo el voy a tiempo. hacer para lidiar con todo esto? El manejo de la frustración, manejo de la tolerancia, la capacidad de dilatar la gratificación instantánea Ujú. y no tener que accionar en base a esa impulsividad. Entonces, al final eso es todo. Si yo no tengo esa base, todo lo que es inteligencia intelectual que yo pueda tener o todo ese proyecto de vida que yo crea que yo voy a lograr, si yo no lo sé gestionar, me lo voy a boicotear. Ujú. Y al final voy a terminar atrofiando todos los planes y proyectos que yo tengo para conmigo. Porque la base de todo es yo tener esa capacidad de yo elegir, de yo poder elegir lo que a mí me convenga y no que el placer o la gratificación termine eligiendo por mí, que ahí es donde terminamos la adicción. No, eso que tú dices es tan importante. Justamente en estos días subí esa, esa falta que tenemos como seres humanos y sobre todo en República Dominicana, donde todavía estamos en pañales en ese tema, Ujú. esa capacidad de sentarnos con nuestra emoción displacentera. Es que le huimos, es que la adormecemos, es que yo quiero no sentirla a toda costa. Yo sentarme con mi enojo, yo sentarme con una envidia, yo sentarme con una vergüenza, con una culpa, sentar y decir, senté, yo siento culpa, yo siento vergüenza, ¿qué yo voy a hacer con esto que siento? Y eso que tú dices, decidir. Pero si yo no lo nombro, si yo no sé ni siquiera qué emoción es esa, imagínate tú, ¿qué voy a hacer cuando me llegue de golpe y yo no sepa qué hacer con todo eso? Y Esa es la parte psicológica y eso es un factor de riesgo tan importante para la totalmente, adicción. totalmente. Es que al final, si yo no sé lo que son las emociones, si yo no sé cómo gestionar mis emociones, al final voy a andar desbordado. Ujú. Por eso es que muchas veces, a veces dicen que la adicción es falta de conexión, porque cuando yo estoy desconectado de mí, yo busco en factores externos cómo canalizar lo que estoy viviendo en el mundo interior. Si yo empiezo a identificar lo que siento, a ver, pues yo me siento triste, ¿ok? Porque me siento triste. Es válido sentirme triste. Ujú. ¿Qué cosas yo puedo hacer para conmigo en el día de hoy que me ayude
a añoñarme, como digo yo, a añoñarme, para yo reconocer y validar esta emoción, gestionarla sin tener que hacerme daño en el proceso. Ujú. Porque al final la factura es doble si la gestiono a través de un comportamiento, una relación o una conducta desadaptativa. Ujú. Porque toco fondo por la conducta o por la sustancia y también el malestar sigue estando presente. Claro. Porque al final yo lo que estoy es anestesiando o tapando una realidad. Entonces, si yo primero no sé identificar lo que siento, pero es una de las cosas que nosotros hacemos desde el principio en la clínica, en la fundación, es aprender a gestionar mis emociones. O sea, de que está bien sentirse triste. O sea, cada emoción desagradable, digo desagradable porque nadie quiere sentirse triste, nadie quiere Claro, sentirse irritable, nadie quiere claro. sentirse... Todo el Es mundo quiere, displacentera, pero es claro, válida. placentera. Toda Claro. emoción desagradable también hay oculta una necesidad Ujú. que yo también quizás no estoy cubriendo. Y es importante también que nosotros hagamos énfasis en ese punto. Cuando las emociones son mensajeros, Sí, son son información, claro. informaciones, a ver, ¿qué me genera tristeza? Ok, espérate, Ujú. déjame ver. ¿Qué límite mío estoy transgrediendo? Ok, Ujú. ¿dónde tengo que parar? Ok, espérate, le estoy restando tiempo a mi sueño, que es un no negociable en mi vida. Ujú. Espérate, esta semana he agregado 8 pacientes más en mi límite de pacientes por yo mantenerme tranquila y en mi bloque de bienestar. O Ujú. sea, estas emociones desagradables vienen a decirme que hay algo que yo tengo que reajustar para yo volver a ese estado de homeostasis, digamos, de balance. Ujú. Entonces, cuando empezamos a integrar estas emociones desagradables como parte, como mensajeros como información, pues yo puedo empezar a modificar y hacer los cambios en mi día a día, porque esto no es Claro, un piloto automático. claro. Entonces, si a eso le agregamos el factor social, que es otro factor importante, el factor Ay, social, el ambiente, el entorno, la familia. Yo te estoy hablando que hay 3 factores que influyen de manera directa en el desarrollo de la enfermedad de adicción. claro. Ahora, yo soy fiel creyente que si trabajamos en el fortalecimiento de la parte psicológica y social, tiene mucho más power que la parte biológica. Claro. Porque si trabajamos en fortalecer esto que sí tenemos control, Ujú. pues podemos prevenir muchas cosas. Y ya sabemos de la psicología que el que tú tengas una predisposición no necesariamente va a hacer que eso debute. O sea, puede Ujú. debutar por otras razones y si debuta, tener las herramientas ya por eso que tú dices de la regulación, la psicoeducación, alguna terapia, pero ya tú estás consciente y puedes hacer algo al respecto. Ujú. Entonces, en esa parte social que sí me gustaría hacer tanto énfasis, justamente por lo que hablábamos ahorita, de que se ha normalizado tanto y vivimos en una sociedad donde un traguito o el amigo o vamos a cualquier juntadera y si tú no bebes, tú eres el que está mal. ¿Cómo tú lo ves en el desarrollo de la adicción a largo plazo? Mira, aquí te cuestionan más por no beber que por beber, que por beber en exceso. Es mucho más, o sea, llama mucho más la atención el que tú digas, no, yo no quiero beber hoy, el que, mira, que no está pasado de trago, está borracho. Y es sorprendente, ¿por qué? Porque claro, hay muchos Ujú. factores, un tema cultural, también las personas con las que tú normalmente sales a beber, quizás normalmente le gusta abusar más del alcohol y por ende quieren personas que también compartan el mismo hábito con ellos. Ujú. Es algo que yo escucho mucho en consulta. Dayan, pero espérate, ¿cómo yo voy a dejar de beber si Ajá, todo el mundo bebe? Y yo siempre le hago una aclaración, no, no todo el mundo bebe, todo el mundo con el que tú te vinculas bebe. claro. Entonces lo que pasa es que por eso tenemos que empezar a cambiar personas, lugares, situaciones que me puedan llevar al mismo lugar donde yo terminé. Ujú. Entonces, al final, nos hemos dado cuenta que estamos en una sociedad donde esto es casi como algo neurálgico para pertenecer. Ujú. Es como un requisito. Y hasta que nosotros no empecemos a desmontar, y cuando digo nosotros, los adultos, porque queremos que los niños y los adolescentes se manejen de tal manera, pero nosotros los adultos manteniéndonos haciendo exactamente lo mismo. Y ahí esa fórmula nunca va a funcionar. Yo tengo yo no soy infanto juvenil, pero recibo a veces padres preocupados o de charlas en colegios y escuelas y algunos centros y me dicen, pero Dayan, ¿qué hacemos? Ya yo he llevado a
a mi hijo, a todos los terapeutas del mundo. Y hay algo muy importante. Yo puedo llevar a mi hijo a los 10 terapeutas más verdugos del mundo. Pero si en casa yo no empiezo a aplicar Claro. los cambios que tengo que hacer para empezar a ver el cambio, valga la redundancia, para empezar a movilizar el sistema, todo va a ser igual. Porque el terapeuta no puede hacer lo que te toca hacer como padre en tu casa. Es un tema de sistema familiar. Y todavía vemos, Dayan, el decir y el hacer, porque lo escucho bastante. Yo prefiero que beba conmigo, que su primer trago se lo dé conmigo, para que aprenda a beber. ¿Qué tú dices de esos padres que dicen que beba conmigo? Yo le haría esta pregunta. ¿Le ha funcionado? Cuando ellos le dicen, es para que aprendan, ¿han aprendido? ¿Qué es lo que yo ando buscando? Genuinamente con esto. Yo quiero que beban, yo le voy a dar su primer trago para que aprenda a beber, ¿ok? ¿Cómo tú vas a ver? ¿Ok? ¿Cómo yo puedo hacer check de que, ok, ya le enseñé a mi hijo que aprendió a beber? ¿Cómo se ve un hijo que aprendió a beber? Te la puse difícil ahí, ¿eh? A mí me encantaría hacerle esa pregunta Claro. a las personas que me dicen eso. Ok, perfecto, está bien, lo sentaste. Abrimos una botellita, ok, ¿cómo le enseñaste a beber? Dime paso 1, 2, 3 de cómo tú educaste a través de esa copa de vino o esas 2 o 3 o 4 o 5, no sé cómo es que se enseña, cómo lo hiciste. Claro. Y cómo tú sabes que la operación fue todo un éxito. Porque una cosa es hablar sobre algo, otra cosa es educar sobre algo, otra cosa es concientizar, tener ese espacio donde en casa se hable, se sea honesto, hay espacio para hablar de mis emociones, de mis sentimientos, de que haya un espacio de confianza. Y otro es enseñar a hacer algo. Para yo educar, yo no tengo que enseñar a hacer algo. Claro. Yo no educo a través de la acción. O sea, yo no educo enseñándote a beber. Yo no educo enseñándote a consumir cocaína. Yo no educo enseñándote a consumir marihuana. Claro. Yo educo hablándote, concientizándote, enseñándote las consecuencias, claro, cómo eso puede derivar en algo mayor. Claro, y abriendo canales de comunicación. ¿Qué tú opinas sobre esto? Mira, yo me he dado cuenta que esto ahora mismo está sonando en el colegio. ¿Qué tú opinas sobre esto? Que una herramienta importantísima y súper fácil es preguntarles a ellos mismos, a los hijos, qué saben sobre eso. Y de ahí abrir Claro. ese tema de conversación. ¿Qué tú sabes sobre esto? Y de ahí, pues, ir hablando e ir concientizando. Y también preguntar el factor social entre ellos, porque tal vez un padre no se detiene a pensar en la presión social que está viviendo su hijo cuando va a una fiestecita. ¿Cómo tú te sientes cuando te ofrecen el alcohol? ¿Qué eso te hace sentir? ¿Tú lo quieres consumir? ¿Tú te sientes que tú quieres pertenecer al grupo porque todos están bebiendo y tú quieres beber? Abrir esas conversaciones incómodas también, porque tal vez tú lo sentaste y bebiste en tu casa, pero lo que hiciste tal vez fue inspirarlo. Lo que hiciste fue enseñarle el gutico. Claro. ¿Cuál es el mensaje indirecto? Exacto. Bebe. Yo te estoy validando y diciendo que it's okay. Claro. En esa reunión que estábamos ayer, parece que fue una reunión buena porque le he mencionado ya 3 veces hoy. Uno de los que estaba decía, mi hijo tiene 17 años y en mi casa nunca se ha consumido alcohol. Y eso ha sido un tema muy claro y que ha estado establecido desde el día 1. Tenemos una buena relación, él me habla y me dice, mira, que papi, mira, que me estaban ofreciendo alcohol, que sé cuánto, pero a mí ni me gusta eso, o sea, yo ni quiero probar eso. Como que una relación muy abierta, o sea, había ese espacio donde ellos podían hablar. Pero también había otra persona que decía, óyeme, yo no voy a ser de las mamás donde voy a decir no al alcohol. En mi casa no se bebe, ni en ninguna otra casa se bebe. Esto es parte de, tú tienes que saber que el alcohol siempre va a estar. Y yo le decía, es que hemos llegado a un punto donde hemos normalizado lo que no es normal. Y yo sé que muchas veces no tenemos que utilizar esa palabra normal, porque ¿qué es normal, verdad? Sí, sí. Pero hemos normalizado lo que no es normal. Porque aquí estamos hablando del uso de una sustancia que genera muchísimo daño en el cerebrito de un adolescente. Aquí estamos hablando de permitir a un niño de
11, 12, 13, 14, 15 años el permiso de consumir una sustancia que va a atrofiar el crecimiento de ese cerebrito. No estamos hablando de tirar pata voladora. Claro. Estamos hablando de algo que le va a hacer daño. Pero le estamos dando tanta importancia a lo social y al pertenecer y al ser parte de, que muchas veces le restamos importancia al daño que genuinamente eso está haciendo en el desarrollo. Si nos vamos estadísticamente, hay un estudio buenísimo que dice que hay 4 veces más la probabilidad de desarrollar un trastorno por uso de sustancia, ¿verdad? Si yo empiezo el consumo de alcohol antes de los 18 años. Correcto. Versus si empiezo a consumir después de los 21 años. O sea, esto es estadística, esto es evidencia, esto no es un tema de que queremos ser estrictos, no. Es que es o expongo a mis hijos a un riesgo o fortalezco los factores de protección para poder dilatar lo más que yo pueda, o quizás que nunca, ¿verdad? Pero poder dilatar para que cuando tenga su mayoría de edad, pues entonces yo tenga la capacidad de tomar la decisión que yo más le convenga. Pero mientras tanto, como niño y adolescente, el que lleva la batuta es mamá y papá. O sea, ¿desde cuándo el adolescente a los 14 años decide, no es que la fiesta yo la quiero con alcohol y yo me voy a beber mi trago? No, sí, pero se va mi trago aquí con su mamá y su papá aquí en la casa. Pero ¿cuál es el mensaje que yo estoy dando con eso? Lo que pasa es que si abro esa conversación incómoda, ¿qué va a pasar? Es que él no me va a querer, Dayan. Después me lo voy a tirar en contra. Después mi adolescente no va a querer confiar en mí. Porque que, imagínate, yo quiero ser papá chulo. Yo quiero ser papá chulo que tiene alcohol en la casa. O sea, que pudiera estar enfrentándome al rechazo, al no aceptación del papá cool. Que se aleje de mí, que no me quiera. Y eso me puede traer consecuencias. Ajá. Y si nos vamos por el... ¿Pero a qué precio? Claro. Y si nos vamos por el otro lado, de que al final, si yo lo permito, ¿verdad? Y a largo plazo, termino desarrollando una enfermedad de la adicción porque desde muy temprana edad tuve avalado, no avalado, pero tuve el permiso de... Claro. Cuando me llegan los pacientes a consulta o ya al centro de rehabilitación, lo primero que me dicen es, ojalá me hubieran puesto límite antes. Ojalá me hubieran dicho que no antes. Entonces, ese miedo que muchas veces los padres tienen miedo a enfrentar o atravesar, es muy válido. Pero es mejor atravesarlo en ese momento y enfrentar esas emociones desagradables y comprometerse y estar presente, porque eso lleva un trabajo. Claro. Y una responsabilidad. Claro, eso lleva a ti te eso lleva hicieron presencia. responsable de ese niño y tú tienes que ejercer tu autoridad parental sí o sí. Primero eso que el amiguismo, primero eso que caer bien, primero eso que tú le hagas porque, bueno, y justamente en otro episodio estamos hablando, eso es abuso de menor. Tú estás exponiendo a tu adolescente, a tu hijo, a una sustancia tóxica y eso es abuso de menor. Pero no lo queremos ver, no lo queremos decir en voz alta, porque es incómodo. Lo hemos normalizado. Claro. Y cuando lo minimizamos, nos lleva a quedarnos como en esa zona de confort, que no está pasando y no va a pasar. Lo que hablábamos ahorita, cuando vemos cualquier documental o película, vemos siempre al de la jeringa en el brazo. Por Dios, yo nunca voy a llegar ahí. Lo primero que pienso. Cuando estoy criando, o en cualquier otra situación, pienso, eso nunca me va a pasar ni le va a pasar a ninguno de mis hijos. Yo nunca veo lo peor. Pero dejo de ver las cosas que hoy en día puedo empezar a ser diferente para prevenir a eso que yo puedo llegar. Entonces el foco es qué yo puedo hacer hoy para fortalecer los factores de protección y disminuir los factores de riesgo. Porque al final es fortalecer a ese niño o adolescente para que tome mejores decisiones cuando sea adulto. Pero yo tengo una responsabilidad muy grande y es el de tener límites claros, el de tener límites donde yo pueda explicarle el porqué del límite y donde esos límites también tengan una consecuencia cuando se han transgredido. Porque si no, la vida se lo va a enseñar
De muy mala manera. De una muy mala manera. Entonces, una de las cosas que yo he visto mucho en la clínica, que me llama mucho la atención, es que estos jóvenes que llegan siempre tienen como un mismo discurso de me hubiera encantado llegar antes. Wow. O me hubiera encantado que me hubieran dicho que no. Y esto no es para culpabilizar ni señalizar a ningún padre, en lo absoluto. Porque yo genuinamente creo que cada padre da lo mejor que puede. Lo que pasa es que muchas veces la negación nos lleva a minimizar y a buscar muchas justificaciones para no ver, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho de creencia, tiene mucho que ver mecanismo de defensa, X, Y o Z. Y también el tema cultural, porque es tanto lo que hemos escuchado, el que beba conmigo, que ya lo dan como bueno y válido. Y por eso abrimos estos espacios para aclarar que no es bueno y que no es válido y que no debe serlo. Tú hablabas ahorita de la gestión emocional, que muchas veces obviamente adormecemos o aliviamos con el alcohol. Pero ¿qué está pasando con esas otras cosas que pueden generar adicción, que no necesariamente son sustancias? Ahora vemos redes sociales, las compras compulsivas, los videojuegos, el efecto que esto tiene, pero yo me voy un poco más allá, porque a veces hablamos mucho de los niños y sobre todo con las redes y el celular y tal, pero hay padres ya adictos que no saben que son adictos, sobre todo con el celular, llenar los carritos de... O digamos, para no diagnosticar, Exacto, ¿verdad? Ni exacto. ponerle una Tenemos etiqueta. algunas conductas que no nos damos cuenta, Claro, claro. pero un mensajito. Ajá. Si yo estoy viendo que de repente la manera, que tuvo un día largo de trabajo, tuvo un día tenso, tuvo un día de Complicado. de muchas Entiendo. emociones, y de repente la manera para yo aliviar esa carga es llenando ese carrito de Amazon, comprando esas 5 blusitas en una página de internet. Viendo, bueno, no quiero decir viendo una serie, pero acostándote hasta las 3 de la mañana de repente ahí scrolleando. Puede ser. Scrolleando completamente, porque muchas veces decimos, ok, espérate, necesito tiempo para mí. Y de repente el tiempo para mí es esto. Y de repente tú dices, ¿y Yo tengo cuánto 3 tiempo tú horas. duras en el celular? 4 horas, pero yo necesitaba desconectarme. Yo te desconectaste. Porque al final, fíjate, hagan el ejercicio. Cuando yo duro 2 horas scrolleando, al final tú no te sientes descansado. Tú te sientes totalmente drenado. Drenado, entonces con la culpa de que ven acá. Y ¿Y yo ni qué hice? aproveché. ¿Qué yo hice? ¿A qué yo vi? Porque es que eso está diseñado para que tú no tengas tiempo ni de pensar. Fíjate que entre cada historia no hay espacio. Eso eso está diseñado para generar adicción, para generar compulsión. Y que sepan la gente que quienes diseñaron eso, porque luego ya lo hemos visto de que una persona que trabajaba en Google salió de ahí diciendo y afirmando que a él le pagaban para que eso generara que la gente se quedara ahí adentro, que diseñaron un algoritmo para que la gente permaneciera adentro. O sea, que ellos saben que eso es adictivo y ya sabemos que es adictivo. ¿No? Y ¿Y total, seguimos? claro, entonces imagínate, si yo llego a mi casa después de ese día que hablamos y la manera de yo gestionar ese día tan intenso de trabajo son 3 horas en Instagram o son 1 hora ahí llenando el carrito de Amazon o comprando o cualquier conducta que se vuelva obsesiva, tenemos entonces que buscar ayuda. Tenemos que reconocer, espérate, yo tengo que hacer la cosa diferente porque al final no estoy gestionándolo con cosas que me van a ayudar de verdad a canalizar lo que estoy sintiendo. Estoy anestesiando las emociones. ¿Cuándo estamos hablando de una adicción? ¿Es el tiempo? ¿Es la duración? ¿Es la intensidad? Mira, para llegar al tema de adicción, tenemos que pasar por un uso, abuso, una dependencia. Okay. Hay una ruta. Nadie nace adicto, ni tú no te conviertes en un adicto en un día. Todo pasa, por eso es que yo trabajo tanto en el tema de la prevención, porque todo lo que estamos hablando aquí, el yo reconocer e identificar cualquier cosa que estamos conversando hoy en día, que la persona pueda decir, ok, espérate, déjame yo buscar ayuda o déjame yo, mira, que la reconocí que tengo 2 horas en Instagram todos los días o que estoy llenando ese carrito de Amazon todos los días después de una alta carga laboral. Déjame yo salir al parque, déjame yo llamar a un amigo, déjame yo buscar un hobby sano, déjame yo hacer las cosas diferentes. O sea, eso me puede ayudar a romper el patrón. Entonces, cuando hay un abuso, que ya yo empiezo a pagar consecuencias, si yo continúo
llego a una dependencia que ya se convierte en una adicción, que es esa necesidad. Esa necesidad o dependencia hacia una sustancia, conducta o relación. Es un patrón obsesivo compulsivo. Empiezan los pensamientos obsesivos desde mucho antes. Pensar en cómo va a ser ¿Qué voy a comprar? todo lo ¿Qué voy previo. a beber cuando llegue a la ¿Qué voy a casa? beber cuando llegue a la casa? Ay, pero ya cuando yo llegue yo destapo eso y ya tú sabes, ya me voy a sentir mejor. O veo esta camisita y lo voy a poniendo en el carrito. Todos esos pensamientos obsesivos que cuando hago contacto con ese primer clic, con ese primer traguito, o con, en caso de relaciones, con ese vínculo, se desarrolla la convulsión y no puedo parar. Y no puedo parar aún pagando consecuencias. Wow. Ya cuando yo llego a una adicción, las áreas de mi funcionamiento global como ser humano se ven afectadas. Ya yo no puedo funcionar, o sea, ya no estoy funcionando de manera que me convenga. O sea, se empieza a ver afectada a nivel familiar, a nivel social, a nivel académico. Pero aquí yo quiero hacer una aclaración y un punto importante. A mí me llega muchas veces en consulta el famoso término de alcohólico funcional o él es adicto funcional. ¿Pero funcional en qué? ¿En qué que está funcionando? Que él, bueno, está trabajando y está trayendo el sustento económico a la casa. Pero está funcionando como papá. Claro. Pero está funcionando como esposo. Pero está funcionando como amigo. Pero está funcionando. Como para él, o sea, ¿cómo está su gestión ¿Cómo está emocional? su gestión emocional? Entonces, ¿a qué es lo que le estamos llamando funcionalidad? Caminar y respirar. Yo escucho mucho en consulta, no, pero él es funcional. ¿Pero qué? Funcional porque está produciendo. Uh-huh. No sé si eso es funcional y si él se siente bien y ustedes también se sienten como familia bien, entonces aquí no hay nada que trabajar. Pero si de repente empezamos a trabajar con ustedes como familia a ver qué es lo que está pasando y bueno, y ahí viene la esposa y dice, bueno, yo me he sentido abandonada. Hace mucho que yo no tengo un vínculo con mi esposo. Bueno, mis hijos, yo no me acuerdo la última vez que su papá lo llevó al colegio. Bueno, mi papá nunca está presente en los eventos. Entonces, ¿funcional en qué? Funcional económicamente. Por eso es que yo digo que el éxito es muy relativo, porque todo depende de lo que para Claro. cada quien es el éxito. Bueno, sí, yo soy exitoso económicamente, entonces vamos a poner el apellido. Uh-huh. Diane, ¿cuál es la mejor manera de abordar a una persona que tú te estás dando cuenta que puede tener algunas conductas? No voy a decir adicto porque, verdad, no vamos a diagnosticar, pero algunas conductas. Yo veo que cada vez que él llega del trabajo se sirve un traguito. Yo veo que cada vez que llega al trabajo ni siquiera saluda a los niños y se pone a ver Instagram. Uh-huh. ¿Cómo yo puedo abordar a una persona que tal vez no sabe o no ha hecho ese insight de estoy teniendo esta conducta, pero que no la haga sentir atacada? Porque sí es cierto que tal vez puede ser tu esposo, puede ser tu amiga, y tú quieres ayudar, pero no quieres atacar, no quieres enjuiciar. ¿Cómo lo abordo? ¿Y qué pasaría si yo abro la conversación con una pregunta? Estoy viendo que últimamente te estás refugiando en beberte una copita de vino todos los días, o estoy viendo este comportamiento todos los días, hay algo que te está pasando, hay algo que tú quieres hablar conmigo. Fíjate que con el tema del consumo de alcohol y de droga, es como si tuviéramos miedo. Sí. Es como si tenemos miedo de que si tocamos este tema, la otra persona se puede sentir mal. Es como si ya viene como con una mochila. Pero ¿qué pasaría si lo hablamos de manera, o sea, natural? O sea, al final ven acá, estoy viendo como que últimamente tú cada vez que vienes te estás bebiendo una copita de vino. ¿Tú lo has notado? O sea, ¿te has dado cuenta de que eso es algo que está pasando de manera continua? ¿Tú te sientes bien? ¿En qué puedo ayudarte? Eh, ¿Cómo te estás sintiendo? Abrir el canal de Sí, comunicación. porque lo que vemos en película es la famosa intervención. Hay que juntar 20 personas a que vengan y yo nunca veo que eso termina muy bien. O sea, en ocasiones pudiera funcionar tal vez como un recurso, pero ahí apelo a tu conocimiento. Es mejor hacerlo de manera privada, que la persona no se sienta enjaulada o tal vez la intervención. Es que, a ver, muchas veces que vemos, en vez de quizás en un espacio de intimidad, yo decirte, con Lelín, últimamente yo he notado como que cada vez que tú me escribes,
Tú nunca estás presente, como que tú me escribes para salir de mí, pero cuando yo te necesito, tú nunca estás. Algo que uno se siente cómodo hablando con una amiga, ¿verdad? Claro. ¿Por qué me cuesta hablarlo con algún familiar cercano? Decir, ven acá, últimamente estoy notando que tú vienes a casa, no estás presente, eso no me está haciendo sentir bien, que te estoy viendo que estás reflejando. ¿Está pasando algo? ¿Cómo yo puedo ayudarte? Ujú. Pero a veces quizás para no bregar con eso, ¿cómo lo vemos? No, porque tú lo que haces es que cada vez que llega lo que hace es venir y emborracharte a las 6 de la tarde delante de los hijos. Claro. ¿De qué tú hablas? Porque tú al final cuando tú vienes lo que haces es que te sirve tu trago y te desentiende de todo. Porque cuando yo no verbalizo desde la vulnerabilidad lo que a mí me está afectando, lo que yo estoy viendo que me está incomodando, porque ya hace tiempo que me está incomodando, Ujú. va a salir como reproche. Claro. Entonces, eso sí no va a movilizar a ningún cambio. Eso es lo que va a movilizar a la atención. Entonces, abrir ese canal de comunicación. Y si no sé cómo hacerlo, bueno, vamos a buscar ayuda. Vamos a preguntar, vamos a ver dónde un psicólogo, un terapeuta que te dé herramientas de cómo hacerlo. Y desde una preocupación genuina, porque a veces eso Claro. que tú dices es tan importante de, oye, yo me siento, ok, yo me siento, pero yo también estoy preocupada por ti. O sea, también me preocupa que estoy viendo este comportamiento y siento que tú no estás bien y quiero ayudarte. O sea, también desde la preocupación genuina de, estoy viendo un deterioro, estoy viendo que tu apariencia, ¿estaría correcto también yo decirle, Sí. concha, estoy preocupada por ti? Claro. Eso es amor. Claro. Yo creo que una de las manifestaciones de amor es tu poder estar presente en la vida del otro. Y no es solamente estar en los momentos más lindos, también decir, ven acá, estoy notando un cambio. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo acompañar? Ujú. No es evadirlo, anestesiarlo o engavetarlo, porque muchas veces eso es lo que pasa, que a veces Ujú. las mujeres o los mismos hombres nos callamos las emociones y no queremos poner sobre la mesa lo que está pasando. Pero al final va a pasar factura por algún lado. Claro. ¿Cuáles Entonces, serían va esas a pasar. consecuencias, Dayan? Esas consecuencias a primera vista y ya luego a largo plazo. Porque tal vez hay personas, como tú dices, que dicen, no, no, yo consumo social. O sea, 1 o 2 traguitos a la semana socialmente, 3 traguitos. Eso no me hace nada. Eso no provoca nada. ¿Cuáles serían esas consecuencias directas y luego ya a largo Mira, yo plazo? siempre digo algo. Si tú estás haciendo algo que no te está generando ninguna consecuencia a ti, ni le estás generando consecuencia a otro, bueno, pues sigue haciendo su vida. Sigue haciendo su vida. Porque al final, yo me río porque es que me llegó un caso donde me llegan a consulta y yo, ¿por qué estamos aquí? No, no, no. Ni el paciente ni la familia sabía. Nadie se atrevía a hablar por qué. Yo digo, pero entonces aquí está todo bien. Cuando sepan qué es lo que está pasando, pues me dejan saber. Pero es que a veces tenemos mucho miedo y la negación es tan grande porque es una enfermedad del cerebro secuestrado. Y no Ujú. solamente secuestra el cerebro del adicto, secuestra el cerebro de la familia. Y mientras estemos en negación, no tenemos que bregar con esta realidad que es dolorosa. Ujú. Entonces, al final es, oye, vamos a identificar qué es lo que está pasando y yo poder verbalizarlo. No tenemos que esperar a un deterioro significativo para buscar ayuda. No tenemos que esperar tocar todos los fondos del mundo para pedir ayuda. No tenemos que perderlo todo para pedir ayuda. Y ese es el mensaje más claro que yo quiero que la persona se lleve. Si usted identifica que usted tiene un patrón de comportamiento disfuncional, que hay algo en su vida que lo está llevando a pagar consecuencias, que lo está llevando a tener una relación disfuncional con su pareja, con sus hijos, de que le está afectando su bienestar emocional, una conducta, una relación, una sustancia, no tenemos que esperar perderlo todo. No hay que tocar fondo. El fondo emocional es suficiente para buscar ayuda. Porque al final, lo único que me va a llevar es a la miseria emocional. Y el sufrimiento, vivir en sufrimiento, es una prisión. Y nosotros vinimos a este mundo para vivir en libertad. Claro. Para vivir en libertad. Ahora, si yo tengo una prisión y me lanzan a la libertad sin las herramientas, yo siempre voy a desear volver a la prisión. Porque por lo menos estoy en lo conocido. Y así mismo es en la vida. Ujú. Yo tengo que tener las habilidades, las herramientas para yo poder enfrentar la vida en los términos de la vida sin tener que anestesiarme ni refugiarme en conductas que me destruyan la vida. Si usted está viendo que alguien en su vida, algo le está llamando la atención, acérquese, pregunte. No es señalizar. Tú estás haciendo esto. ¿Qué está pasando?
sabes que tú eres muy importante para mí, que estoy notando esto y esto y esto. Y si ya vemos que tengo un nivel de deterioro muy significativo y que quizás ya lleva mucho tiempo, pues vamos a nutrirnos de información con un especialista que nos ayude a orientar, a ver cómo podemos. Yo siempre digo, si el paciente no quiere ayuda, entonces vamos a trabajar con la familia. Claro. Porque la familia tiene muchos recursos para empezar a trabajarse y que el sistema cambie. Porque es una enfermedad del sistema. Y el sistema entero se ve afectado. Ujú. Yo decía, quería agregar ahorita, que como esto es una enfermedad del cerebro y el cerebro está diseñado para sobrevivir, para la supervivencia, todo lo que yo le agregue que genere 5, 10 veces más placer que lo natural me va a dar, va a ser atractivo para mí. Claro. Y no esto es un tema neurobiológico, esto no es un tema de Diana ni de Lynn, esto es un tema neurobiológico. Si yo a un adolescente le agrego una pantalla que me va a dar 20 bolitas de dopamina versus ir al parque y tirar 5 pelotas de soccer al aire, me va a dar 5 bolitas de dopamina. El cerebro, Busca la mente. claro, el cerebro va a elegir lo que le genera más dopamina, porque va a decir, espérate, esto es fundamental. Entonces, el cerebro, como está diseñado para sobrevivir, se va a adaptar. Y por eso que en ese proceso de adaptación se va formando el proceso de adicción, porque se va fortaleciendo el circuito de recompensa, porque tú le estás dando más dopamina, más dopamina, más dopamina, y por ende el lóbulo prefrontal, que se encarga de tomar buenas decisiones, se secuestra, Ujú. y que coge más power y dice, esto es lo que yo necesito, porque el cerebro tiene esa neuroplasticidad de adaptarse Y a se lo que adapta tú le para lo des. bueno y se adapta para lo malo. Claro, pero es Claro. que no pasa a nosotros. O Claro. sea, dime tú que yo te diga a ti, eh, Pero el otro día, Dayan, mira, yo amo leer. Yo amo te leer, entiendo perfectamente. amo leer. Y hay veces que yo misma me cuestiono si estoy adormeciendo mis emociones con un libro. Y yo a veces me paro y digo, ok, yo quiero leer porque quiero leer o quiero leer por otra razón. Porque a veces misma yo me lo cuestiono, pero es justamente por eso. Ya tengo la información, pero a mí me genera mucho placer. Y a veces digo, sí o no, sí o no. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque también tenemos nosotros que cuestionarnos las cosas que hacemos. Yo el otro día hablaba en una charla de un colegio y le decía, póngale a sus hijos hoy en día uno de los muñequitos que veíamos nosotros antes, los Picapiedra, los Jetsons, que se van a aburrir y te van a decir que se lo quiten en 2 segundos. Una edición lenta, colores opacos, obviamente no le genera lo mismo que le generan unos muñequitos ahora y ya se acostumbraron al de ahora. Entonces ahí va mi próxima pregunta. Y le da síndrome de abstinencia Síndrome de abstinencia. cuando se lo retira. Un comportamiento que bueno, ya estamos viendo que expertos están hablando de TDAH inducido por pantallas. Y eso que no es un tema de que el niño es un malcriado, que es un tema de irritabilidad. No, No. Esto es un tema de que un cerebrito que no se está desarrollando, si tú le expones constantemente, y óyeme, no digo que esto tiene que ser un reto súper difícil para los padres. Vivir en esta era tiene que ser un reto súper difícil. Sí. Porque hay demasiadas, un abanico de opciones, pero también aquí viene la parte de esperanza de que también hay un abanico de información claro. Y de soluciones, o sea, de personas disponibles y de información disponible para cómo poder abordar todos estos temas. Pero no es fácil. Un cerebrito que se está desarrollando. Y yo, con esa pantallita, 3 horas al día, va a tener un withdrawal 100% abstinencia. Y eso tú lo vas a ver en irritabilidad, en ira, en alimentación, claro, el sueño, todo. En eso desborde emocional. Claro. O sea, fíjense cómo muchas veces eso se puede ver reflejado en ese niño cuando no sabe gestionar sus emociones, esa irritabilidad. Y es que hay un cerebro tan inmaduro. O sea, lo que tú hablas del lóbulo prefrontal tan inmaduro. Entonces, la persona que dice, no, es que eso es muy drástico, las pantallas, tienen que aprender a vivir con eso. Pues entonces vamos a dar alcohol. Vamos a dar alcohol, porque mira, si vivimos con alcohol. Eso es muy interesante lo que te acabo de decir. No, que la pantalla es una realidad. Sí, es verdad. Es una realidad. La inteligencia artificial es una realidad maravillosa. Yo di una charla el año pasado, hace 2 años no me acuerdo, de la nueva tecnología, aliadas o enemigas. Y la verdad que tienen muchísimo beneficio, como también pueden tener muchísimas consecuencias, como todo en la vida. Claro. El tema no es aquí el alcohol, la droga. El tema aquí no es la inteligencia artificial, el alcohol. El tema es el uso o el mal uso. Claro.
de estas cosas. Porque imagínate, para nosotros este aparatico es una herramienta maravillosa y poderosa. Yo me imagino que tú puedes resolver ¿no? La vida. lo que Claro. quizá a los viejos de uno le costaba un mes resolver. Yo aquí, Señora, no es lo mismo que una paloma mensajera pero o que un cartero claro, vaya y lleve una carta, yo mandaré yo un correo aquí resolví sentada, 5 claro. temas de trabajo sentado aquí en 5 minutos antes de empezar contigo. Ahora, yo tengo la capacidad. Y eso que nos cuesta a los adultos, que tenemos ese lóbulo prefrontal bien desarrollado. Exacto. La capacidad de darle un buen uso a esto. Y si a nosotros los adultos nos cuesta ponerle límite a esto, ¿cómo es que un niño con ese lóbulo prefrontal no desarrollado, aún en desarrollo, con lo que está tomando decisiones es esta parte emocional, va a tomar buenas decisiones con algo que le está dando placer? ¿Con qué sano juicio o con qué capacidad va a poder ponerle una pausa? Entonces, si a nosotros nos cuesta ponerle límite a esto, y nos cuesta, porque ese Instagram y TikTok, ¿verdad? Es como una anestesia. Imagínate a un niño o adolescente. Y totalmente mira la Dayan, ropa. y me van a cancelar, me van a funar, porque igual, hablamos de todos estos temas incómodos y siempre provoca algún malestar y cae en personas que no están de acuerdo. Sin embargo, el otro día estaba en un lugar, estaba con los niños. No, es que yo le pongo límites. Yo le pongo límites y yo les digo cuánto y son 15 minutos y 15 minutos. Teníamos los adultos 2 horas y el niño tenía 2 horas con el celular. Entonces esos límites a veces no son reales, se nos olvida. Lo hacemos nosotros. Vamos a ver la hora en el celular, la hora. Y respondemos 5 correos, miramos tantos posts, entramos en TikTok, dejamos el celular y no vimos la hora. Tú sabes que a veces yo digo que hay unos límites que nosotros ponemos que son internos. Sí. Pero no internos reales, sino internos que yo me lo digo a mí mismo para creerme. Sí, para creer. Entonces a veces ese discurso me da como tranquilidad. Claro. Porque no tengo que enfrentar la realidad. Pero la realidad es que yo tengo que ver cuál es la historia que yo me digo. ¿Qué es lo que constantemente yo me digo quizás para no ver la realidad? Yo te decía ahorita que el tema no es esto, ni el alcohol, ni nada. O sea, al final pues, conocemos muchas personas que beben de manera, o que disfrutan beberse su traguito, que no pagan consecuencias, que si tienen que durar 6 meses sin beber, eso no es un tema. Eso no es el tema. El tema es que si yo a un niño adolescente le entrego esta arma, porque es un arma, claro, sin tener la información y la capacidad de regular su uso, lo estoy entrando en un mundo donde tiene acceso a todo. Y ahí yo lo voy a exponer ahí a pagar todas las consecuencias, ponerle en riesgo. Porque aquí ellos tienen la capacidad, porque los niños hoy en día yo creo que nacen dándole así al celular. A los portarretratos le hacen así. Es impresionante. Entonces son muy habilidosos. Entonces tú le das el celular media hora y de repente hace rato está en una aplicación que tú ni sabías que tú tenías. Pero Dayan, y tú Entonces es muy peligroso, muy peligroso. Lo dijiste y me gustaría que lo puntualizaras. Esa media hora puede ser fatal, porque volvemos a lo mismo. Si lo comparamos con el alcohol, esa copita en un cerebro inmaduro, esa copita ya es suficiente para no ser beneficiosa. Entonces, realmente, ¿qué tú le dirías a los padres con el tema del celular? ¿Es la regulación o es realmente su cerebro no está apto para eso? Mira, lo primero es modelamiento. Vamos a empezar a hacerlo diferente en casa. Si estamos viendo que hay un abuso del uso de la tecnología, entonces somos nosotros los que tenemos que poner el foco para adentro porque somos nosotros los que estamos permitiendo. Ojo, ningún hijo, o sea, niño, adolescente, va a tener la capacidad de querer poner una pausa a algo que le está generando 20 bolitas de dopamina porque no tiene la capacidad y el sano juicio de poder decir, mira, déjame yo parar porque esto me va a llevar a tocar fondo. El niño adolescente no tiene esa capacidad porque no tiene ese cerebrito desarrollado para tomar esas decisiones basadas en lo que le conviene, ni la capacidad de dilatar esa gratificación instantánea. Entonces, lo primero es nosotros, el modelamiento. Si queremos que nuestros hijos sean diferentes, vamos a empezar nosotros a generar espacios diferentes. Vamos a construir una realidad que sea mucho más áspera que la virtualidad. Porque cuando la virtualidad se vuelve más atractiva que mi realidad, ahí estamos teniendo un tema. Entonces, lo más, pero no vamos a disminuir la virtualidad.
Es que vamos a empezar a integrar en la realidad hobbies chulos, actividades en familia de disfrute. Juego de mesa. Espacios, claro, juego de mesa, espacios de emocionalidad. Vámonos a ir al parque y a disfrutar. Vamos a tirarnos en yagua. Vamos a hacer cosas chulas que me generen disfrute, porque el placer es chulísimo. ¿Quién no quiere sentir placer? Claro. Y que también conecten con el vínculo, porque señores, no hay cosa que a mí me dé más pena, y es pena porque no le voy a decir otra palabra, que ir a un restaurante y ver 3 mesas llenas de familia y todo el mundo con un celular en la mano y un iPad. Y el niño ni siquiera digiriendo la comida, ni siquiera le está tomando la comida, se le están dando. O sea, una desconexión total, y me da mucha pena porque, señora, la vida no está tan barata para tú salir a gastar 5,000 pesos a comer pizza y que nadie se dirija a la palabra. Y ahí donde quedan las habilidades sociales de esperar al turno, a que llegue la pizza, a conversar, a mirarse a los ojos. Entonces, ¿cómo tú pretendes que ese niño, luego adolescente, hable con las personas, diga buenos días, espere su turno tranquilo, que a veces, muchas veces ni siquiera nosotros? Entonces, ¿qué estamos construyendo y qué queremos a largo plazo? Entonces, esos 15 minutos, esa media hora, esa horita que tú le das, está distorsionando mucho su cerebro. Totalmente. Y mira, yo no soy quien para juzgar nunca a una madre o un padre, porque es un trabajo bastante complejo, ¿verdad? Y más las personas que tienen tantas responsabilidades, aparte de ser también madre y padre. Y yo de verdad creo firmemente que cada madre y padre quiere hacer lo mejor. Claro. Pero si lo que sea que estemos hablando aquí resuena conmigo, resuena con mi historia, esto no es un tema de ataque ni de para nada, sino simplemente es, ok, espérate, ¿cómo yo puedo entonces hacerlo diferente para yo no tener que refugiarme en esto o seguir permitiendo esto que quizás puede llevar a mi hijo a pagar consecuencias a largo plazo? Es mejor dedicarle un poquito más de tiempo, y de tiempo de calidad ahora, a que tener que bregar con un adulto ya enfermo, con una enfermedad. Es trabajo, yo tengo que estar, es presencia, Claro. es tiempo de calidad, es complicado, ¿verdad? Pero es mucho más complicado el resultado. Y yo te voy a ser sincera, Dayan, porque, y lo vivo desde el testimonio, tengo 2 niños que todavía no entran en la adolescencia, pero suena más trabajoso de lo que realmente es. Porque cuando algo no existe en tu mente, no existe en tu vida. Y como las pantallas, por lo menos en mi caso, nunca fueron una herramienta, no me la piden, no la buscan. Y realmente cuando estamos en familia porque no hay un distractor y nunca lo hubo. Entonces, conecto con lo que estás diciendo, no es atacar, no es enjuiciar, es dejarles saber que hay otras opciones. Y todo esto que estamos haciendo con este episodio, es ofrecer información que tal vez la familia no tenía. Yo te comentaba ahorita que conozco padres que pensaban, de verdad, dentro de lo mejor que podían hacer, pensaban que estaban entregando celulares porque habían aplicaciones educativas y el niño duraba 5 horas aprendiendo el alfabeto por ahí, y tal vez no se estaban dando cuenta que eso podía generar otras cosas, otras consecuencias negativas en el cerebro, y no lo sabían. Pero si ya lo saben, bueno, pues entonces vamos a comenzar a retirar, vamos a comenzar a integrar lo que tú estás diciendo, vamos a comenzar a hacerlo diferente. Al principio da trabajo, sí, hay un síndrome de abstinencia, puede que suceda, pero ya luego va a ser mucho más fácil. De verdad se los digo. Después va a ser más fácil y va a dar unos frutos muy beneficiosos, porque después ese vínculo familiar va a ser maravilloso. Y decía el doctor Gabor Maté que sería un crimen retirarle algo que le genere placer a alguien sin devolverle nada a cambio. Claro. Por eso es que un adicto que llegue a consulta o que llegue a la clínica ya, que quiere hacer un cambio en su vida, decirle que deje de consumir sin devolverle nada a cambio, sería un crimen, porque al final tú tienes que, ¿qué es lo que yo le voy a devolver a cambio? ¿O qué es lo que él mismo se va a devolver a cambio? Una vida con propósito. El poder vivir una vida en libertad. Pero yo tengo que educar ese cerebrito y enseñarle lo que es eso. Porque si no, va a volver a lo conocido, va a volver a lo que ese cerebrito y el hipocampo, que es el que le da la memoria, decirle, acuérdate que tú te generaba placer. Por eso hay un tema de recaída, porque todos esos circuitos se conectan, se mandan un mensajito y dice, espérate, tú estás ansiosa, acuérdate que para tú bregar con esta amígdala,
el hipocampo te dice, acuérdate que esta sustancia o esta relación o esta conducta te aliviaba. Entonces aquí el lóbulo prefrontal te tira los buenos momentos nada más. Y de repente volvemos. La justificación es falsa, pero convincente para volver a tomar la misma decisión. ¿Me doy a entender? Entonces al final es tener esa conciencia y saber que hoy lo podemos hacer diferente. O sea, nadie viene aquí con un manual. Claro. Esto es un tema complejo. Y aquí no es para hablar que si el alcohol está bien, que si el alcohol no está mal, que si la tecnología no. Es que como familia también, ¿qué podemos hacer diferente? Y quitarnos esa negación y esa minimización de las cosas que están pasando. Que es algo que yo normalmente también veo en lugares donde voy a compartir y veo como estos discursos donde no sabemos, pero sí sabemos. Ajá. ¿Tú sabes a qué yo me refiero? Claro. No, pero sí. Ajá. No sabemos, pero sí sabemos, pero no, pero sí, pero quizás. Es como esta incertidumbre, como estos límites difusos. Eso mismo que viven las madres, lo van a vivir los hijos. Porque no hay una cosa que confunda más que los límites difusos. No hay una cosa que confunda más que cuando usted le dice a su hijo llegue temprano y el niño llega a la 1 de la mañana y usted estaba esperando que llegue a las 12. ¿Quién está bien o quién está mal? Claro. Entonces, al final lo que funciona son límites claros, con constancia y si no en pago de consecuencia. Las 13, claro, constancia y pago de consecuencia. Me encantan las 13. Esa es la realidad. Entonces, hablar con claridad. Vamos a hablar con claridad. Eso genera más armonía en el sistema. ¿Qué tú esperas que yo espero? No, mío, tú quieres llegar temprano. ¿Qué hora tú quieres? No, a las 11. No, a las 12. Ok, 11:30. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y ahí no hay espacio para confusión. Pero muchas veces lo queremos dejar como en el aire. Porque también eso genera menos malestar. Claro. Y bueno, fue 1 hora más tarde. Mañana yo vuelvo y salgo y no pasa nada. Entonces, el mayor acto de amor que yo puedo hacer por mis hijos son los límites con amor. El mayor acto de amor que existe son los límites. Todo niño y adolescente necesitan unos padres que sean esos factores de protección. Que le pongan esos límites, esa barrera para protegerse, porque ellos no saben cómo cuidarse. No esperemos que los hijos y adolescentes tomen decisiones basadas en lo que le convenga y no en lo que le genera placer, porque no tienen la capacidad. Lo que está más desarrollado es el circuito de recompensa más que el lóbulo prefrontal. Es imposible, para no decir otra palabra. Me toca a mí poner límite, me toca a mí decir que no, me toca a mí explicar por qué no, me toca a mí abrir ese canal de comunicación. Los límites son necesarios, los límites previenen. No es castigar, el castigo no. Castigo sin una función. No, y sin información y sin nada, ¿no? Al final no va a llevar al cambio. Claro. Yo tengo una amiga que me decía, no, a mí me ponían de castigo toda la semana, ¿por qué? No sé. ¿Y qué provocó eso? Nada. No, y le digo yo, ¿y cambiaste? Y me dice, pero es que yo no sabía ni qué es lo que iba a cambiar. Porque mi mamá nunca me explicó por qué me ponía de castigo. Claro. Entonces al final es como que es tratar de explicar, porque si queremos ver un cambio, tenemos que también educar sobre. Entonces yo creo que esa es la parte fundamental. Hablar sobre las cosas y educar el porqué de las cosas. Si tú tuvieras que darle 3 consejos a un padre que quiere prevenir y no sabe cómo, ¿cuáles serían? Uno, fortalecer el sistema familiar. Esa validación emocional, unos padres presentes, siempre por procurar porque mis hijos se sientan escuchados, validados, que tienen un lugar seguro en casa, de que no tienen que ir fuera para buscar esa seguridad, porque se está proporcionando aquí. Un niño y adolescente en un lugar seguro probablemente va a elegir estar ahí que buscar en cosas externas. Taya, muchísimas gracias. Yo me puedo quedar horas hablando, horas tendidas hablando y alargando esta conversación, pero siento que es un primer bocado porque creo que todavía tenemos que seguir enfatizando en tantas cosas que yo sé que van a ser de beneficio para nuestra sociedad, pero aquí le dejamos este primer bocado, estas señales de prevención, porque no quiero decir alerta, sino que es información que puede ayudarles a prevenir, a hacer cambios que tal vez escuchaste y dijiste, wow, me identifico, esto resuena conmigo y quiero comenzar a realizar cambios para no llegar a posterior a algo mayor.
Y siempre, siempre, ante la duda, busque ayuda. Ese es mi lema, ante la duda, busque ayuda. No Tú no esperes que el estás otro lo busque. seguro, exacto. Tú no estás seguro si sí, si no, si esto es alerta roja, no lo sé. Busca un profesional capacitado que te ayude a salir de esa duda y que te ayude y que te dé herramientas. Amén. Lo bueno de esta generación, que hay que puntualizar, es que estamos quitando el velo de muchos temas que antes eran tabú o que por abajo de la mesa. El tío borracho, 100%. vamos a poner, ya, no importa, no. Vamos a hablar, mira, sí, vamos a hablar de esto y vamos a educarnos sobre esto para tomar mejores decisiones. Así hay demasiadas personas valientes hoy en día tomando mejores decisiones, gracias a Dios. Así mismo. Gracias, Dayan. Gracias a ti, Lynn, por Y la ustedes invitación. recuerden, en esta segunda temporada estamos tocando temas que son de beneficio para la familia, que son para proveer información, no para asustar, no para enjuiciar, para ofrecer información que sea de ayuda para todos ustedes. Y en esta segunda temporada, sobre todo, que hemos titulado Criando con Intención. Gracias por su sintonía. Todos los miércoles un nuevo capítulo. En todas las plataformas digitales estamos como Madres Reales Podcast o Madres Reales RD. Yo soy Lynn Glass y nos vemos en un próximo episodio.